Especial Cumbre de las Américas. ECO 360. Estamos de vuelta en ECO 360, estamos en el Centro de Convenciones Atlapa, transmisión en vivo especial de la Cumbre de las Américas, analizando los temas más importantes, un resumen primero, y ahora estamos escarbando en el tema Cuba con una persona que dirige una organización llamada Archivo Cuba, que documenta precisamente violaciones de derechos humanos en Cuba en los últimos tal vez 60 años, porque me dijo que no solo la dictadura de los Castro, sino la dictadura de Batista, anterior pues a los Castro. Pero habíamos quedado con una pregunta muy interesante, y es la excusa del bloqueo, y yo le preguntaba un poco, bueno, hay una tercera vía, ¿por qué esta no puede ser una vía para primero hacer cambios económicos y luego ir metiendo los cambios políticos o en derechos humanos? Adelante. Sí, no, yo concuerdo que tiene que haber una tercera vía, que lo que pasa es que cuando hay una dictadura empecinada en mantener el poder y está sustentada en un aparato represivo tan institucionalizado como el cubano, un aparato de inteligencia que ha funcionado en Latinoamérica, en Estados Unidos, o sea... Lo vimos en acción en Panamá esta semana. Exactamente, créanme. O sea, estamos ante un régimen que no cambia porque vamos a ser buena gente, porque lo vamos a incorporar, pero yo creo, o sea, yo entiendo la estrategia de desmontarle la mentira o la falsa justificación del bloqueo. Sin embargo, me parece que la forma de hacerlo no es una forma inteligente. La forma de hacerlo es hacerlo no con las condiciones actuales. O sea, ¿cuál es la otra cara de la moneda? Primero, quiero aclarar lo siguiente. El tal bloqueo no existe. Existe un régimen de sanciones económicas que hasta cierto punto es esquizofrénico, porque Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de Cuba. Desde el 2002 le vende productos agrícolas. Por ejemplo, todo el producto médico no está en el bloqueo, productos culturales, o sea, información, eso no está en el bloqueo. Y además es la segunda fuente de ingreso del gobierno, del tesoro cubano. Eso que escuchamos hoy de Raúl Castro, de justificar gran parte de las calamidades del pueblo cubano gracias al embargo, es un argumento... Total, o sea, todo lo que pasa en Cuba, según ellos, es el bloqueo. Pero, como le digo, o sea, Cuba recibe, por ejemplo, $5.000 millones anuales ¿Del comercio con Estados Unidos? No, de las remesas y ayuda material del pueblo que Cuba ha exportado sistemáticamente, porque ha convertido a sus ciudadanos en una exportación rentable, ¿no? La otra fuente es la exportación de sus trabajadores, pero bueno, eso lo dejamos para otro tema aparte. Entonces, el bloqueo... Para el próximo viaje a Panamá. Sí, el bloqueo en realidad es una gran mentira, ¿no? Que lo que habría que hacer es, y que esto le desmonta, o sea, al gobierno cubano esto sí le crea un problema, porque ahora mismo, con el anuncio de Obama es mucho más popular que Raúl Castro, porque le han dicho al pueblo durante todos estos años, más de 5 décadas, que todo el problema de Cuba es el bloqueo. Entonces, las expectativas son enormes. O sea, una expectativa, lo interpreto así, me puedo equivocar, basada en la ignorancia. Totalmente. O sea, es como si fuera un milagro lo que espera la gente. Si tienes 50 años escuchando que los problemas que tú tienes como pueblo son culpa de los Estados Unidos. Exacto. Y ahora vienen los Estados Unidos y te dice, vamos a levantar el bloqueo y vamos a restablecer relaciones. Exacto. Se crea una expectativa de que la vida de todo el mundo va a mejorar. Absolutamente. El asunto es que el gobierno cubano, que sabe manejar el mensaje y se dedica a esto. Son expertos de la manipulación. Exacto. Luego es, no, que no nos dan crédito, no, que el imperio, o sea, Venezuela no ha tenido un bloqueo, Bolivia no ha tenido un bloqueo, Ecuador no ha tenido un bloqueo, Nicaragua, todos esos países que adoptan la misma retórica no han tenido un régimen de sanciones económicas y le buscan la vuelta a eso. ¿Cuál sería una tercera vía, María? La tercera vía es lo que llaman en inglés engagement, el intercambio con el régimen, pero bajo los términos de las democracias y de los países civilizados. ¿Qué ha habido? Porque ya la segunda alternativa sí se ha intentado. Sí, hay inversión. Durante más de 20 años, Cuba, con el descalabro del comunismo soviético, tuvo que abrirse a la inversión y al comercio con los países capitalistas. O sea, ya hemos visto que los canadienses, los europeos,
los latinoamericanos, especialmente, han ido a invertir a Cuba y no hay un buen ambiente de inversión, o sea, no hay un buen clima de inversión, no hay garantías jurídicas, no hay un sistema de esclavitud laboral. O sea, entonces, si no traemos con nosotros al intercambiar con Cuba los principios de los países civilizados, los estándares garantizados por todos los acuerdos internacionales que ha firmado Cuba y no cumple, entonces vamos a seguir en lo mismo, lo que estamos es alimentando esa dictadura. Entonces, la tercera vía es intercambiar con la dictadura, pero con condiciones no de la dictadura, y que haya un esfuerzo concertado multilateral de las democracias mundiales para llevar eso. O sea, no, se parece un poco a la segunda opción, pero con la diferencia de que sí tiene precondiciones. O sea, tiene reglas del juego. Podemos hacer el pacto y restablecer relaciones y hacer el engagement, pero estas son las reglas del juego democráticas. Un ejemplo nada más, y podría dar muchísimos. Que las compañías, los inversionistas que van a Cuba, puedan contratar a sus empleados directamente y pagarles directamente, que no se puede hacer ahora. Ese tema lo hemos tratado. Tuvimos en nuestro programa a varios miembros de la oposición cubana y ellos casi que ponían el tema de la libre contratación como una de las peticiones más importantes o de los logros más importantes que podría haber en este proceso, pero que ellos sienten que no hay mucho interés en esa libre contratación, porque obviamente si tú abres a la libre contratación, le creas ingresos independientes a los cubanos, y con eso, cuando empiezas a alejar tu dependencia del gobierno, dices, bueno, ¿yo qué le debo entonces al gobierno cubano si yo trabajo de manera independiente? Y los inversionistas tienen que ser socios del gobierno cubano, que lo que tiene es un monopolio. O sea, otro ejemplo, por ejemplo, los Estados Unidos ha comerciado. ¿Sí? ¿Quieres? No, ese último ejemplo vamos a guardarlo para el último bloque. Estamos con María Berlao, estamos en el Centro de Convenciones Atlapa, en un programa especial de ECO 360. Vamos a un cambio y volvemos con nuestro último bloque. Este programa. Especial Cumbre de las Américas, ECO 360.